Mateo 5:21. Vamos a continuar nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de adorar tu nombre, de exaltar tu bendita persona. Gracias por la oportunidad de ver tu gracia y tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra. Vamos a meditar en ella, Señor, y queremos que no sea palabra de hombre, sino que tu mismo Espíritu sea quien hable en esta mañana y aplique cada enseñanza a la vida de cada uno de los presentes. Usa a tu siervo como un mero vaso, como un mero instrumento. Señor, que tu nombre sea glorificado mediante la predicación, por Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ya hemos entrado en esta parte práctica del Sermón del Monte, en esta parte, y no práctica, porque todo el Sermón del Monte es práctico. Entramos ya a esta segunda sesión, como podemos llamarle, donde nuestro Señor está hablando acerca del testimonio público que sus discípulos deben tener en el mundo, la influencia que los discípulos genuinos, verdaderos de Cristo deben tener en el mundo. Ellos son sal y ellos son luz en este mundo. Ahora, decíamos la semana pasada, ¿de qué manera estos hombres, estas mujeres, discípulos de Cristo, han de influenciar el mundo? Puede ser siguiendo sus propios esquemas de pensamiento, puede ser siguiendo sus propios patrones de pensamientos. Obviamente que no. Nuestro Señor va a decirnos a nosotros en los versículos 17 al 20 que vimos la semana pasada, que la manera en que el discípulo, en que el hijo suyo ha de impactar al mundo, ha de ser luz y sal, es cuando se aferra a las escrituras. Y Cristo dice que Él no vino a abrogar la ley o los profetas, Él vino a darle cumplimiento, Él vino a poner en evidencia cuál era el verdadero significado que Dios había dado en su palabra, y Él dice que una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora el Señor pasa, luego en este versículo 21, Él pasa a darnos una serie de ejemplos acerca de cómo interpretaban los maestros de Israel, cómo ellos interpretaban el Antiguo Testamento. Ellos lo interpretaban de una manera superficial. Ellos no iban a la verdadera esencia del significado de la palabra de Dios. Y Cristo aquí va a comenzar a dar unos ejemplos acerca
de cómo debe ser interpretada la palabra de Dios, dándole su verdadero sentido. Y en esta parte que nos ocupa en esta mañana, Cristo se encarga acerca de la actitud del enojo. Cristo quiere que nosotros fijemos nuestra atención en nuestras actitudes internas más que en las externas. Y por eso Cristo toma aquí el mandamiento: no matarás. Cristo dice en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La manera en que nosotros tratamos, hermanos, con el enojo es una manifestación de nuestra condición espiritual. Recordemos que es la manera en que nosotros tratamos con el enojo, en que tratamos con la pureza, en que tratamos con nuestras relaciones interpersonales, lo que pone en evidencia si nosotros somos luz y sal de este mundo. Eso es lo que pone de manifiesto lo que hay en nuestro carácter. Nuestras actitudes son el reflejo de nuestra condición espiritual, de nuestro corazón. Y eso se pone en evidencia aquí en el Sermón del Monte. Una verdadera obediencia a la palabra de Dios nos conduce a deshacer la superficialidad en nuestra relación con Cristo. Y en este pasaje nuestro Señor nos muestra que el enojo y el rencor tienen implicaciones más importantes que lo que nosotros consideramos a simple vista. Así que, hermanos, yo quiero que nosotros pasemos a considerar 4 implicaciones serias que el odio y el enojo tienen en la vida de un discípulo verdadero de Cristo. 4 implicaciones serias que el enojo y el odio tienen en la vida de un discípulo verdadero de Cristo. El enojo y el rencor, en primer lugar, son actitudes tan pecaminosas, tan serias como el hecho mismo del asesinato. El enojo y el rencor son actitudes tan pecaminosas como el hecho mismo del asesinato. Versículo 21 dice nuestro Señor: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los antiguos maestros de Israel, los escribas y los fariseos, ellos habían enseñado que a menos que se cometiera un asesinato físico, no se había violado este mandamiento. Y Cristo pasa a decir en el versículo 22 lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo pasa más allá de la mera interpretación que le daban los escribas y los fariseos al mandamiento no matarás. Ellos decían: a menos que tú no mates a una persona, a menos que tú no le quites la vida a una persona, tú no has violado el 6º mandamiento. Pero Cristo nos dice que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cristo dice: el tema no se queda en el mero asesinato. El mandamiento no se circunscribe al acto físico en sí de quitarle la vida a una persona y ya. No, dice nuestro Señor, esto va más allá. El mandamiento no matarás tiene raíces muy profundas en el corazón del ser humano, y estas tienen que ver con el odio.
Esta tiene que ver con el rencor. Esta tiene que ver con el desprecio que nosotros manifestamos hacia una persona. Yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Lo que el mandamiento prohíbe no es solo matar, dice nuestro Señor, sino también enojarse. El mero sentimiento de ira merece que el culpable sea llevado ante los tribunales, procedimiento que según la ley sigue al asesinato. Nuestro Señor usa aquí una figura, una hipérbole, porque la ira no era objeto de una acción legal. Pero lo que Cristo quiere darnos a entender, hermanos, es que la ira es una pasión que induce a asesinar y es una acción tan culpable como el asesinato mismo. Ahora bien, ¿qué es lo serio de este asunto? Que los escribas y los fariseos debían saber esto, que el mandamiento no matarás no se circunscribía solamente al hecho mismo de asesinato, de quitarle la vida física a una persona. Ellos debieron conocerlo, debieron saberlo, porque en el Antiguo Testamento Dios había hablado acerca de esto. Levítico capítulo 19, versículo 16 al 18. Levítico 19, versículos 16 al 18 dice nuestro Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo. Aquí viene el mandamiento: no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Versículo 17: no aborrecerás a tu hermano. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo contra ti mismo. Ya en Levítico nuestro Señor había enseñado que el mandamiento no matarás tenía implicaciones más serias que el mero hecho de asesinato. Dice nuestro Señor: no aborrecerás a tu hermano. Y más adelante en el verso 18 dice: no te vengarás. Pero ellos tenían también ejemplo en el Antiguo Testamento. Caín, ¿por qué mata Caín a Abel? ¿De dónde procede ese asesinato? Surge de una actitud de celo, de envidia contra su prójimo, contra su hermano Abel. Salgamos al campo. ¿Por qué? Porque Dios había aceptado el sacrificio de Abel y no así el sacrificio suyo. Y él se enojó en gran manera contra Dios y contra su hermano y le dijo a su hermano: salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín cayó sobre Abel y le mató. Nos dice Juan: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. El acto procede de raíces más profundas. No matarás tiene implicaciones muy serias en el corazón del ser humano, y eso lo pone en evidencia la palabra de Dios. En Deuteronomio también el Señor había dicho lo siguiente. Deuteronomio capítulo 19, versículo 11 dice: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere algunas de estas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. ¿Ven, hermanos, de dónde procede el asesinato? Dice: de un aborrecimiento en su corazón, si alguno que aborreciere a su hermano. Primero tiene que darse el acto en el corazón del odio, del desprecio, del aborrecimiento, del enojo. El Señor había establecido que el asesinato tiene raíces muy profundas en el corazón. En el Nuevo Testamento, en 1 Juan, nos dice el apóstol
que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hermano, ustedes ven cómo la palabra de Dios nos lleva a esta realidad. El odio y el enojo son actitudes pecaminosas tan serias como el hecho mismo del asesinato. Actitudes pecaminosas tan serias como el hecho mismo del asesinato. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y eso lo dice Juan después que ha hablado acerca de Caín y de Abel. Capítulo 3, versículo 15 en adelante. Santiago nos dice en el capítulo 3 de su carta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde que vienen? Dice, ¿no es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ven, hermanos, el problema está en el corazón. El problema es más profundo. Lo que nuestro Señor expresa de manera categórica es que el odio, aunque no se ve, tiene expresiones muy visibles en el trato con nuestro semejante. Cristo dice, cualquiera que le dice a su hermano necio, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. A lo mejor algunos de los que estaba ahí le dice al Señor, bien, ¿y cómo alguien puede saber que yo odio a mi hermano, que yo estoy enojado con él? Y Cristo pasa a decirle, el odio se manifiesta de manera tangible en tus relaciones por la manera en que tú te expresas. Y Cristo usa aquí dos palabras muy que se usaban para emitir desprecio, para denotar desprecio. Y la primera de ellas, Cristo dice que es la palabra necio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, dice Cristo que es culpable de juicio. La palabra necio es una palabra de origen hebreo, es raka. Cualquiera, Cristo está diciendo, cualquiera que le dice a su hermano raka, es una palabra muy dura, muy fuerte, y algunos estudiosos de idiomas antiguos dicen que más que lo que significaba estaba también en la manera en que se pronunciaba la palabra, en los gestos que se emitían cuando se decía la palabra. Así que decirle a alguien raka era una expresión de por sí, una palabra muy dura, muy fuerte. Pero la palabra raka, o la palabra necio, literalmente significa cabeza hueca. La palabra es vacío, cabeza hueca. Tú eres un raka, tú eres un cabeza hueca. Era un insulto muy fuerte que se profería contra otra persona. Y es semejante a decirle hoy día a una persona, tú eres un imbécil, tú eres un estúpido, tú eres un tonto. Es expresarle, darle a entender a otra persona qué es lo que es un estorbo en tu vida. Tú no sirves para nada. ¿Para qué sirve un imbécil, un inútil, un tonto? Tú no tienes cabeza. La segunda palabra es una palabra de origen griego. Cuando Cristo dice que cualquiera que le diga fatuo, en griego es la palabra moré. Y esta expresión estaba dirigida al carácter de la persona, a su reputación. Esta palabra se usaba para referirse a una persona rebelde. Así que la idea que conlleva esta palabra es la difamación del carácter
y la reputación de otra persona. Tú eres fatuo, tú eres un rebelde, tú eres un moré. Es decirle a otra persona, mira, tú eres un rebelde. Contigo no se puede. Pero esta palabra tenía connotaciones de una persona que no tenía valores morales. Tú eres un sinvergüenza. Tú eres una persona sin ningún tipo de valor. Así que la otra es la primera palabra, necio, tiene que ver con quizá un insulto que tú le das a una persona mientras están en privado. Tú eres un imbécil, tú no sirves para nada, ojalá tú desaparezcas sobre la faz de la tierra. Pero la segunda palabra tiene que ver cuando tú denigras una persona públicamente. Hay que tener cuidado, ese tipo es medio peligroso. No sé, pero no me inspira confianza. Es una persona que no tiene valores. Acabar la reputación de otra persona. Lo que nuestro Señor está diciendo aquí, que la difamación es una muerte lenta, pero en vida. Cristo nos está diciendo que hay maneras de matar a una persona que no son solamente el asesinato físico, hermano. Cuando nos enojamos contra alguien al punto de desearle la muerte o denigramos su reputación, estamos cometiendo asesinato. Dijo un autor que el alma de una persona puede ser asesinada tan efectivamente por palabras depreciativas o iracundas como su cuerpo con un cuchillo. Oswald Sanders. En conclusión, hermano, un corazón lleno de odio, de resentimiento y desprecio es un corazón asesino. Así que en primer lugar, hemos visto que el odio y el enojo son actitudes pecaminosas tan serias como el asesinato mismo. Ahora bien, en segundo lugar, el enojo y el rencor son actitudes pecaminosas tan serias que entorpecen nuestra relación con Dios. Versículo 23. Por tanto, dice nuestro Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué ocurre cuando en la conducta diaria de una persona este principio de amor que yo le debo a mi prójimo no ocurre? ¿Qué debe hacer el hombre que no está viviendo en armonía con su hermano? ¿Debe esto afectar su culto a Dios? ¿Tiene esto alguna implicación con mi adoración? Cristo dice, mire, este asunto es tan serio que si tú vienes al altar y cuando está en el altar te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, deje allí su ofrenda y vaya y resuelva su asunto. Hermano, esto va en contra de la idea que muchos creyentes tienen de que una cosa es su relación con Dios y otra cosa es su relación, son sus actitudes con su prójimo, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. Hay creyentes que creen que tienen licencia para enojarse contra sus hermanos en la carne. Eso se da con mucha frecuencia. Yo puedo venir a la iglesia enojado con mi hermanito o con mi papá y mi mamá,
Y eso no tiene nada que ver porque los hermanos se pelean y todo el mundo lo sabe que los hermanos se pelean. Y no importa cuántas cosas yo le diga a mi hermano, cuánto nos peleemos, no importa. No importa las actitudes que yo tenga con mi papá o con mi mamá o con mi esposa o con mi esposo, no importa. Yo puedo venir a la iglesia como un santo varón a adorar al Señor. Porque una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es mi relación con mis semejantes. No importa que yo me haya levantado hoy y le haya hablado mal a mi esposa. No importa que yo me haya levantado y le haya hablado mal a mis hijos. O que tú le hayas hablado mal a tu padre. O que te haya peleado con tus hermanos. En el ámbito hogareño eso se da con mucha frecuencia. Y a veces venimos a la iglesia a adorar, como que mi acto de adoración no está para nada relacionado con lo que pasa fuera de aquí, con mis relaciones fuera de aquí. Pero Jesús discrepa de esta idea nuestra, de esta manera de pensar nuestra. Cristo dice, si mientras lleva tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene un motivo de queja contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate con tu hermano y ven entonces, presenta tu ofrenda. Mire, sálgase de la iglesia, le dice el Señor. Usted no hace nada en la iglesia si usted tiene un asunto pendiente con un hermano. Vaya y resuélvalo. Porque esa adoración no sirve de nada. Esa adoración es una adoración que no pasa del techo. Hermano, Jesús habla aquí de forma muy personal a cada uno de nosotros, para que nosotros evaluemos si nuestro corazón está lleno de odio o si está lleno de amor hacia nuestros hermanos. Si está lleno de amor, me voy a levantar y voy a ir a reconciliarme con ese hermano. Esta era una ilustración, esta ilustración que el Señor usa era muy propio de la época. Las personas iban al templo a presentar sus ofrendas. Y lo que Cristo está diciendo, mira, si mientras tú te estás presentando en el templo, de repente te viene a la mente ese pensamiento, pero el hermano fulano y yo no nos miramos bien últimamente. Las cosas no están bien entre el hermano fulano y yo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? En esta situación, en plena armonía, con lo que Cristo acaba de decir, entonces Cristo dice, no acabes tu acto de adoración. Deja tu ofrenda delante del altar. Ve, reúnete con tu hermano y resuelvan su asunto. Y entre los dos busquen una solución. Ahora, hermano, quiero aclarar algo. La expresión si tu hermano tiene algo contra ti. Yo quiero aclarar algo. Primeramente, el texto dice, en el texto no dice que este hermano tiene algo contra ti porque tú lo hayas ofendido. Esto se da por sentado, generalmente lo damos por sentado, pero el texto no lo dice. El texto no lo dice. Lo asumimos. Pero tampoco esto debe ser óbice, debe ser obstáculo para que nosotros tomemos la iniciativa de reconciliarnos con nuestro hermano, aun cuando nosotros no seamos los ofensores. Esto no debe ser una excusa, porque el texto dice, si tu hermano tiene algo contra ti, si cuando tú estás en el templo te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Imagínate, hermano, que tú ofendiste a alguien, que tú ofendiste a algún hermano, y eso te está trabajando en tu corazón. Y tú fuiste donde tu hermano y le dijiste, mira, fulana, yo sé que no hice bien el otro día,
Excúsame, eso no vuelve a pasar. Ah, no, está bien, yo te perdono, perfecto. Pero cuando usted va al templo a adorar, allí usted se acuerda, oye, pero yo fui, hablé con fulano, con fulana, pero yo no fui realmente sincero, yo no arreglé las cosas como yo debía arreglarlas, yo le pedí excusa de una manera muy informal, yo no traté el asunto como debí tratarlo. Y usted entiende que la excusa que usted le presentó a su hermano no lo deja, no la dejó, o dejó a él satisfecho en cuanto a esa excusa, que él tiene todavía derecho a estar insatisfecho contigo. Entonces nuestro Señor dice, debes levantarte e ir donde tu hermano a reconciliarte verdaderamente. Ahora bien, hermanos, otra aclaración que quiero hacer. ¿Significa este texto que mi adoración a Dios está condicionada a la relación, a la buena relación que yo debo tener con mi hermano? Sí. Mi adoración a Dios está relacionada con la relación que yo tengo con mi hermano. Dice Juan, si tú no amas a tu hermano a quien ve, ¿cómo tú puedes decir que ama a Dios a quien no ve? Ahora, en segundo lugar, ¿está mi adoración condicionada al capricho de un hermano? No, no está condicionada al capricho de un hermano. Si tú y un hermano tuvieron un altercado, si él te ofendió o tú le ofendiste, y tú vas donde el hermano a pedir perdón, y tú te humillas, y tú haces todo lo que está de tu parte para reconciliarte con tu hermano, como dice el apóstol Pablo en Romanos, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si en cuanto depende de ti, ya tú has hecho todo lo que está a tu alcance. Si como dice nuestro Señor a Pedro, ¿y hasta cuántas veces le debo perdonar? Hasta 70 veces 7 que sea necesario. O sea, todas las veces que sea necesario. Si tú le perdonaste y el hermano, cuando tú le pasas por el lado, o sea, si el hermano te mira mal, si el hermano no quiere hablarte, y tú lo saludas, hola hermana fulana, hola hermano fulano, y tú no tienes nada en tu corazón contra él, y tú has intentado, aún con testigo, y el hermano insiste, entonces tu adoración no está condicionada al capricho de ese hermano. Porque si fuera así, hermano, créanme, que hay personas que siempre tendrán algo contra ti en su corazón. Y a lo que Cristo nos manda aquí es a una evaluación profunda para que tú hagas todo lo que sea posible para lograr la reconciliación con tu hermano. Así que tenemos aquí, hermanos, estamos hablando de nuestras actitudes, estamos hablando acerca del enojo, acerca del rencor, acerca del odio. Esas actitudes pecaminosas son tan serias como el asesinato. Son tan serias que entorpecen nuestra adoración, nuestra relación con Dios. Pero también son actitudes pecaminosas tan serias que deben ser tratadas inmediatamente para que no se aniden en nuestro corazón. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldré de allí hasta que pagues el último cuadrante o el último centavo. La Biblia nos advierte a nosotros, miren, airaos pero no pequéis.
el tema de la ira, del enojo, es algo que nosotros debemos tratar de solucionarlo lo más pronto posible. Lo más pronto posible. En aquella época, normalmente el acusado y el acusador iban juntos al tribunal. Y había la oportunidad de que mientras ellos iban de camino, se pusieran de acuerdo y dejaran eso así. Porque podían llegar ante el tribunal, la demanda podía prosperar y el acusado podía terminar en la cárcel. ¿Y cuándo iba a salir de la cárcel? Nunca. Dice que no saldría de allí hasta que pague el último cuadrante, hasta que pague todo. Y si él está preso y no puede trabajar, ¿qué es lo que va a pagar? En otras palabras, se va a podrir en la cárcel. Así que lo que nuestro Señor nos está diciendo aquí es, trata de solucionar ese problema lo más pronto que tú puedas. Trata de ponerte de acuerdo con el que tiene algún agravio contra ti. Ahora, alguien pudiera preguntarse, bueno, pues significa entonces que mi acto de adoración puede esperar. Lo que Cristo está diciendo ahí, deja allí tu ofrenda delante del altar. Yo no vuelvo a la iglesia hasta que yo no me reconcilie con mi hermano, porque yo voy a la iglesia nada. Yo voy a la iglesia nada. Lo que Cristo está diciendo es, hermano, no es que la adoración debe esperar, es que tú debes solucionar rápido, pronto tu situación y entonces venir y adorar. Es que tú seas rápido en solucionar tus problemas. Es que no deje que el odio y el enojo y el rencor y el desprecio se aniden en tu corazón, porque pueden tener consecuencias muy serias para tu vida. Eso es lo que Cristo está diciendo. Hermano, estas actitudes son muy serias y deben ser tratadas inmediatamente. Hermano, ¿cuán lentos somos nosotros muchas veces para solucionar los altercados que nosotros tenemos con otro hermano? ¿Cuántas excusas nosotros muchas veces ponemos simplemente porque no nos queremos humillar, porque nosotros no queremos reconocer que no tenemos la razón? Y aunque tengamos la razón, nosotros no queremos entender que nosotros no somos Dios, que nosotros, aunque tengamos la razón, hemos sido tratados con misericordia de parte de Dios, y de la misma manera nosotros debemos mostrar misericordia a otros. ¿Ustedes recuerdan la parábola que en Mateo capítulo 18 nuestro Señor dijo a propósito de lo que Pedro le preguntaba? ¿Y hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Nuestro Señor, luego que le dice 70 veces 7, le dice, mira, le voy a hacer, y le da una parábola de un hombre que debía una cantidad inmensa de dinero a una persona muy importante, a una autoridad, a un príncipe. Y esta persona le rogó, por favor, mira, ten paciencia conmigo, que yo te lo voy a pagar todo. Entonces el hombre le libró y le perdonó la deuda. Pero este hombre que había sido perdonado, cuando sale de allí, de aquel lugar, se encuentra con otro que le debe una cantidad ínfima, una bagatela, un disparate. Imagínate, yo debo millones, me condonan la deuda, me la perdonan, y yo salgo de ahí y me encuentro, pero mira fulano, me debe 100,
fulano, ¿y los 100 que tú me debes? Fulano, yo no tengo nada, yo tengo una olla. Tengo una situación difícil. Búscame mi cuarto. Yo no cojo corte con mi cuarto. Búscame mis 100 pesos. Yo no cojo esa. Búsqueme mi cuarto. Mis cuartos son míos. Mis hijos tienen que comer. Pero que no, que me pague mi cuarto y el tipo lo agarra por el pescuezo y lo está ahogando. Y como no lo puede pagar, vamos para la policía, preso. Cuando van y le comentan esto al que había perdonado la gran cantidad, entonces viene, pero yo usé de misericordia contigo, tú no debiste usar lo mismo. Échenle en la cárcel. Hermano, cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, cuando nosotros no somos rápidos para perdonar, para solucionar nuestros altercados, nuestra diferencia con otro hermano, para solucionar problemas de rencor, de odio, de enojo, usted sabe que es lo que nosotros olvidamos, que nosotros hemos sido tratados con misericordia por Dios, que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y nosotros muchas veces no queremos ser misericordiosos con otros hermanos que nos han ofendido o que nosotros le hemos ofendido. Bueno, él dice que fui yo que lo ofendí. Bueno, es mejor la reconciliación al odio, es lo que nuestro Señor está diciendo. Y debemos ser rápidos para solucionar estas actitudes pecaminosas que nosotros dejamos anidar en nuestro corazón. No debemos dejarla anidar allí, hermanos. Y en último lugar, el enojo y el rencor son actitudes pecaminosas tan serias que atraen el juicio de Dios sobre nosotros. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en todo el pasaje hay advertencia de juicio. Versículo 22 dice: yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Dice, el que le dice necio a su hermano será culpable ante el concilio. El que le dice fatuo, el que denigra a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego, dice nuestro Señor. Todo eso está en el versículo 22. Y finalmente, nosotros corremos riesgo, versículo 24, de ser echado en la cárcel y no salir de allí. De cierto te digo que no saldrá de allí, versículo 26, hasta que pagues el último cuadrante. Nuestro Señor usa toda esta figura de la justicia de su época para decirnos que una persona que manifiesta actitudes pecaminosas en su corazón, como el odio, como el enojo, como el rencor, es tan culpable como las personas que comparecen ante estos tribunales. El juicio que se creía reservado para un criminal, en realidad ahora pende sobre la cabeza del que odia, del rencoroso, del que desprecia. Dice Donald Carson en su comentario al Sermón del Monte lo siguiente: Jesús se mueve por el sistema aceptado en su época hasta llegar al camino, hasta el castigo último, para dejar claro que el juicio que hay que temer en verdad es el juicio divino, porque se basa en la valoración que Dios hace del corazón y puedes terminar en el infierno de fuego. Hermano, el problema en sí no es que tú te lleven a juicio. El problema en sí no es que te lleven al concilio. El problema en sí no es que te lleven
ante cualquier tribunal y que te metan en la cárcel. No, el problema es que tú caigas en el juicio de Dios. El problema es que tú termines en el infierno. Ay, pero hermano Juan Antonio, usted sí es exagerado. Y porque yo tenga odio y rencor en mi corazón, yo voy a caer en el infierno. ¿Acaso tú no recuerdas, hermano, lo que vimos ahorita, lo que citamos de 1 Juan, capítulo 3, versículo 15? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es un asunto muy serio, hermano. Nosotros nos jugamos y nos mofamos muchas veces cuando manifestamos actitudes pecaminosas como el odio y el rencor. Rellené a fulanita o a fulanito y lo puse en su puesto por atrevido, por fresco. Nosotros nos mofamos de las veces que nosotros denigramos a una persona. Cuando tú le puedes decir necio, cuando tú le puedes decir a alguien imbécil, cabeza hueca, tú no sirves para nada. Nos mofamos a veces de actitudes como esta. Pero ¿sabe qué dice nuestro Señor? Ningún homicida, dice el Señor, el que hace eso, el que aborrece a su hermano, el que lo desprecia, el que lo trata así, es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, si algo hemos visto en esta mañana aquí es que el odio y el rencor, el desprecio, son actitudes tan serias como el hecho mismo del asesinato. Es ahí donde se incuba todo. ¿O usted cree que nadie fríamente agarra a otro, y le da un tiro, a menos que no sea un sicario, que lo mandan a hacer eso? No, cuando usted ve a los tipos que se enfrascan en un parqueo porque uno se paró en el lugar de él y se enfrascan en una discusión y de repente alguien saca una pistola y le da un tiro, es por la ira que hay en su corazón. Hermano, el problema comienza ahí. Gente que durante años incuban amargura, resentimiento, rencor en su corazón contra otros y un día le acechan para hacerle algún mal. Gente que durante usted lee todo tipo de noticias, gente que durante años y años ha estado aguardando la oportunidad de vengarse y a los 30 años ellos matan a esa persona que le hizo algún mal en el pasado y ellos viven toda su vida esclavos del odio, del rencor y del enojo, tomando veneno para su propia condenación, atizando el fuego que le ha de consumir en el juicio eterno. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí, hermanos, que nosotros debemos tener mucho cuidado porque estas actitudes traen el juicio de Dios sobre nosotros. Cristo nos advierte que si pasamos de esta vida a la eternidad con un corazón que todavía está en desacuerdo con tu hermano, condición que no ha tratado de cambiar, esa situación testificará en contra tuya en el día del juicio. Además, si mueres con ese espíritu de odio en tu corazón, nunca escaparás de la prisión del infierno. Hermano, si Dios te ha mostrado la necesidad de reconciliación con otro hermano en esta mañana, no lo postergues más. Si tú tienes alguna situación con algún hermano de la iglesia, con alguna hermana, con algún familiar, aunque no sea cristiano, con algún compañero de trabajo, resuelve esa situación. Porque se trata de rencor, de odio, de enojo. Y estas actitudes son muy serias. Son muy serias. Y si aquí hay algún amigo en esta mañana
Si tú no conoces de Cristo, tú tienes que estar luchando con estas actitudes en tu corazón, con el odio, con el rencor. A lo mejor tú has anidado rencor en tu corazón contra alguna persona, a lo mejor contra tus padres, porque ellos no te dieron lo que tú pensabas, lo que a ti te han dicho que ellos debieron darte. Y tú vives ahora lleno de rencor contra tus padres, porque no te dieron la educación que tú esperabas, la crianza que te dieron, porque no te dieron la protección que tú esperabas. A lo mejor tú estás aquí enojado contra tu esposo, tu esposa, porque no han tenido la relación que tú soñaste, que debían tener el día que te casaste con él o con ella. Y tú llevas odio y rencor en tu corazón contra esa persona. Y tú no vives, tú no duermes, porque han anidado estas cosas en tu corazón. Déjame decirte que por ti mismo tú no lograrás deshacerte de estas actitudes pecaminosas. Porque la Biblia nos dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y solamente si el Hijo os libertareis seréis verdaderamente libres. Tú necesitas de la gracia de Dios, amigo que está en esta mañana. Tú necesitas decirle a Cristo, ven a mi vida. Este odio me domina, este rencor me domina, este deseo de venganza me vence constantemente. Yo no soy feliz, yo no vivo, yo no duermo. Oh Señor, ven a mi corazón, líbrame de esta desgracia. Hazme una persona libre que pueda dormir con una conciencia tranquila, en paz, con mi esposo, con mis hijos, con mis familiares, con mis vecinos. Oh amigo, pídele al Señor la gracia de la reconciliación con los demás. Pero esto es imposible si tú no estás reconciliado con Él. Cristo murió en la cruz para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Él murió en la cruz en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, todo, rencor, odio, malos pensamientos, todo tipo de pecado que podamos imaginarnos. Cristo murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Pídele a Cristo que te dé arrepentimiento, perdón, y pídele que entre en tu corazón y te haga una nueva criatura.